Muy buenos días tengan todos. En esta mañana, continuando con las charlas acerca de estrabismo, vamos a hablar acerca del análisis de las desviaciones y el diagnóstico prequirúrgico en estrabismo. El objetivo del análisis del cuadro de las desviaciones oculares es identificar el o los músculos afectados. De acuerdo con esto vamos a elaborar un plan quirúrgico. El cuadro se basa en la medición en dioptrías prismáticas de la desviación ocular obtenida en cada una de las 9 posiciones diagnósticas de mirada para planear la corrección quirúrgica de cada músculo. En primer lugar, como podemos ver en esta imagen, dividir el cuadro en 4 cuadrantes y escoger el que tenga la mayor desviación. Aquí vemos el ejemplo. En el cuadrante escogido vamos a analizar cada músculo que actúa en esa posición. Hay dos músculos que llevan el ojo a esta, de modo que cuando en un estrabismo no paralítico un músculo está en hiperacción y el otro está en hipoacción, para cada músculo deberá preguntarse si este está en hipoacción o en hiperacción, como se mira aquí en esta imagen, que se ve que el cuadrante escogido fue supralevoversión. Una vez identificado el tipo de disfunción de los músculos, ya sea una hiperacción o hipoacción, se procede a elegir uno de los dos como el más afectado. Como ejemplo anterior, pues vamos a comparar la magnitud de la desviación en supraversión y en levoversión. El análisis se puede continuar en dos formas, ya sea escogiendo el siguiente cuadrante con mayor desviación vertical o siguiendo las manecillas del reloj. Cada posición diagnóstica se debe de escoger el músculo más afectado para elaborar la lista de ellos. Al hacer la lista de los músculos comprometidos, se pueden identificar las desviaciones primarias, que corresponde a la desviación del ojo estrábico cuando fija con el ojo sano, y secundario, que corresponde a la desviación del ojo sano cuando fija con el ojo estrábico. Una vez identificadas las desviaciones primarias y secundarias, se procede a elaborar el plan quirúrgico basándose, en la mayoría de los casos, en el músculo responsable de la desviación secundaria. El cuadro de las posiciones diagnósticas constituye por sí solo una herramienta indispensable para elaborar el acertado plan quirúrgico, pues permite determinar uno por uno qué papel, ya sea una hiperacción o hipoacción, desempeña cada músculo extraocular dentro del complejo mecanismo vectorial que conforma una desviación, por simple o compleja que sea, lo que permite al cirujano escoger con absoluta precisión el o los músculos que se deben operar. En cuanto a los principios y técnicas quirúrgicas en estrabismo, claramente después de la evaluación que hablamos anteriormente, un cuidadoso diagnóstico y habiendo completado los tratamientos médicos, pleópticos u ortópticos, y en presencia de una corrección óptica adecuada, según el caso que lo requiera, se debe realizar el plan quirúrgico. Se debe tomar en cuenta como base la cantidad de la corrección del ángulo del escotoma. Se debe tener cuidado con los pacientes que presentan correspondencia sensorial anómala, ya que un paciente con esta condición y que no tenga un ángulo de escotoma representa una contraindicación absoluta para la cirugía por el riesgo de causarle una diplopía posoperatoria intratable y permanente. Como generalidades, pues con respecto al plan quirúrgico es muy importante brindar una clara explicación al paciente y a sus familiares con el objeto de evitar crear falsas expectativas, lo cual ahorrará malos entendidos y finalmente inconformidades del paciente y del médico. Por tanto, es recomendable hacer énfasis en los siguientes aspectos. Explicar que la cirugía no corregirá defectos refractivos ni la ambliopía. También hay que explicar que la cirugía en ningún caso eximirá al paciente de usar una corrección óptica. Es importante informar si se opera uno o ambos ojos
o cuál de los dos, en caso de ser solo uno, por la concepción generalizada de los pacientes de la cirugía, debe realizarse únicamente en el ojo desviado. Hay que advertir la posibilidad de diplopía posoperatoria, que en general desaparecerá en un periodo de tiempo que varía de días a algunas semanas en pacientes. De persistir esta, la cual será por una hiper o hipocorrección, que muy probablemente va a requerir una reintervención quirúrgica después de 6 meses de la primera cirugía. En los casos de que las complicaciones sean parecias o parálisis, se debe enfatizar la persistencia de diplopía, en algunos casos en la posición de la mirada. Basado en el plan quirúrgico específico, se debe advertir la posibilidad de realizar más de una cirugía para obtener la mejor corrección posible. Otra de las cosas que hay que poner clara a los familiares y al paciente es advertir que en los casos de estrabismo por ambliopía o por baja visión de un ojo, el ojo desviado tenderá a una nueva desviación en algunos casos, especialmente en pacientes jóvenes, durante los primeros 5 años después de la cirugía. Por el riesgo de isquemia en el segmento anterior, no es recomendable en pacientes mayores de 25 años operar más de 2 músculos rectos al mismo tiempo o en un solo tiempo quirúrgico debido al compromiso que este genera en la circulación local por la cauterización de las arterias ciliares anteriores. Un ojo hipotono, que sea una presión ocular menor de 10 milímetros de mercurio, como secuela de desprendimiento de retina, trauma u otra cirugía ocular, no debe operarse de estrabismo por riesgo de progresión de la tisis pulvi, salvo que en aquellos casos en los que se ha mejorado el tono ocular con la aplicación de atropina o corticosteroides tópicos. En tales casos, pues la medicación deberá prolongarse con el término indefinido después de la cirugía. En algunos casos de estrabismo secundario a fracturas de órbita, estas deben corregirse primero y en un segundo tiempo se debe realizar la cirugía estrabológica, dado que la desviación tiende a mejorar luego de la reducción quirúrgica de las fracturas. Y en aquellos pacientes en los que se planee realizar cirugía de párpado que afecte la hendidura palpebral y que tenga desviación ocular, recomendamos realizar al menos 2 tiempos quirúrgicos, siendo el primero la cirugía estrabológica, salvo en aquellos que presenten una blefaroptosis de párpado superior que sobrepase el eje pupilar. En cuanto a los cálculos cálculo de cirugía y el límite, existe una relación directa entre la cantidad de cirugía en milímetros y la corrección de las desviaciones, de tal modo que puede utilizarse el factor de conversión para cada músculo que permita planear el procedimiento quirúrgico con aceptable precisión. Como lo muestra en la tabla número 1, muestra la cantidad de dioptrías prismáticas que se corrigen por milímetros según el músculo a intervenir. Si es en los rectos horizontales, por cada prisma se tiene que corregir aproximadamente 4 milímetros. En los rectos verticales 3 milímetros y en los oblicuos 1.5. En cuanto a la cantidad de músculos a operar según la magnitud de la desviación, como muestra la tabla número 2, las cantidades de músculos, vamos a ver si son presencia de hasta 20 a 25 prismas, un músculo de 25 a 45, dos músculos de 45 a 70, tres músculos y mayores de 70, cuatro músculos. En esta tabla pues nos muestra los límites para cada procedimiento y la consecuencia de exceder dichos límites. Digamos, si en el caso del músculo recto medio, un procedimiento, una retroinserción o una resección, el límite máximo son 5 milímetros y si nos excedemos de esto, en el caso de la retroinserción, va a impedir la convergencia y en la reinserción puede presentar enoftalmos o pseudotosis. Podemos ver abajo en el recto inferior. En una retroinserción los milímetros límites son 4 milímetros, pero si nos excedemos
va a haber un aumento de la hendidura palpebral y pérdida de la relación del párpado inferior con el limbo inferior. Y en el caso de una resección del recto inferior, el límite máximo son 3 milímetros. Si aumentamos, si nos pasamos de esto, va a haber una disminución de la hendidura palpebral. En cuanto a las técnicas quirúrgicas y principios generales, la anestesia general es la ideal en la gran mayoría de los pacientes debido a que una alta proporción son niños. Además, la anestesia general mejora la analgesia y la relajación muscular que produce es favorable para el procedimiento. Otra opción para los adultos en la que esté contraindicada la anestesia general es la anestesia local, en especial la subtenoniana, asistida con sedación del paciente. Aunque no es una práctica generalizada, eh, realizamos la cirugía utilizando microscopio quirúrgico para lograr una mejor visualización y por tanto una mayor precisión, lo que se traduce en menor trauma quirúrgico y mejores resultados posoperatorios. Utilizamos el blefarostato de Lancaster para una correcta exposición del campo operatorio, previa asepsia, antisepsia y corte de pestañas. Para la movilización y estabilización del globo ocular se coloca un punto de reparo paralimbal, episcleral o subconjuntival grueso a las 6 y a las 12 con seda negra trenzada de 4 ceros con aguja cortante. La incisión conjuntival con la tijera de Westcott variará de acuerdo al músculo a intervenir. La fijación de los músculos a la esclera se realiza con sutura trenzada de poliglactina sintética 6 ceros con aguja espatulada cortante. Esta misma sutura es utilizada para cerrar la incisión conjuntival. En el caso de los músculos rectos horizontales, eh, por la técnica de retroinserción, la incisión conjuntival se realiza con tijera Westcott a 2 a 3 milímetros del limbo paralelo a él y con una extensión aproximadamente de 8 milímetros, prolongándolo con cortes radiales hacia el fondo de saco superior e inferior. La disección de la cápsula de Tenon y de la vaina muscular con cauterio monopolar hasta exponer las fibras musculares. Podemos ver ahí en la primera imagen una incisión de la conjuntiva después de fijar el globo ocular con una seda 4 ceros. En la segunda imagen ya hay una disección de la cápsula de Tenon. El reparo del músculo con gancho de estrabismo, hemostasia de la inserción del tendón muscular, colocación de dos suturas independientes en cada extremo del músculo, anudándolos con suturas con 2 pasos, sección del tendón al ras de la esclera con tijera, una hemostasia en el sitio de inserción tendinosa con cauterio monopolar, demarcación sobre la epiesclera de la nueva inserción midiéndolo con compás desde la inserción original del tendón, guardando el paralelismo con dicha inserción. Vamos a realizar lo que es la fijación del músculo en el nuevo sitio de inserción, fijando cada una de las suturas a la epiesclera y anudándolos independientemente. Con el cabo de uno o dos extremos se hacen 2 o 3 pases de sutura continua para finalizar anudándolos en el cabo del otro extremo. Se recomienda no cortar la sutura del extremo libre hasta tanto no se haya completado la sutura continua. Podemos ver en la primera imagen, pues hay un reparo del músculo con gancho de estrabismo. En la segunda imagen, en la en medio, hay una colocación de una sutura del reparo muscular. En la tercera imagen tenemos la sección del tendón. En la primera imagen de esta presentación tenemos lo que es la demarcación sobre la epiesclera desde el origen de inserción hasta donde vamos a realizar la retroinserción. Y en la otra imagen nos muestra la sutura independiente. En cuanto al
A los músculos rectos verticales, la única variación con respecto a las técnicas de reinserción y retroinserción descritas para los rectos horizontales es la incisión conjuntival, la cual se hace aproximadamente a 7 milímetros del limbo en forma paralela a él o con una longitud aproximada de 12 a 15 milímetros para el recto superior o 2 a 3 milímetros del limbo del recto inferior con una extensión de 10 milímetros aproximados. En cuanto al músculo oblicuo inferior, la retroinserción, primero vamos a disecar el recto lateral y se repara con gancho de estrabismo, continuando la disección hasta encontrar el borde posterior del oblicuo inferior. Se repara con el gancho o estrabismo el oblicuo inferior, previa disección amplia de la vaina intermuscular, asegurando no incluir conjuntamente las fibras del recto lateral. Vamos a colocar dos suturas por delante de la inserción escleral, una en su borde anterior y otra en su borde posterior. Vamos a realizar corte del músculo con tijera Westcott en su inserción al ras de la esclera. No se debe realizar hemostasia en lugar de la sección muscular por el riesgo de lesionar la mácula. Hay que tener mucho cuidado. Se va a realizar disección y reparo con gancho de estrabismo del recto inferior, continuando con su disección hasta identificar la vena vórtice inferotemporal. Vamos a realizar la demarcación epiescleral con el compás en el nuevo sitio de inserción y auxiliándonos con el compás y el cauterio monopolar a 10 milímetros a partir de la inserción temporal del recto inferior a lo largo de una línea imaginaria entre estas y la ámpula del vórtice, donde se fijará el borde posterior del oblicuo a la epiesclera con la sutura identificada con la serafina. El borde anterior se fijará sobre esta misma a unos 5 milímetros por encima de la sutura posterior. En cuanto al músculo oblicuo superior, en su técnica de retroinserción, se va a hacer una incisión como la descrita para el recto superior, siendo esta mayor longitud, aproximadamente unos 15 milímetros. Disección y reparo del recto superior con gancho de estrabismo. Vamos a realizar identificación y reparo con gancho del tendón del oblicuo superior en los cuadrantes superonasal y superotemporal. Colocando las dos suturas, una en el borde anterior y la otra en el borde posterior. Vamos a hacer la desinserción tendinosa al ras de la esclera con tijeras. No se debe hacer hemostasia con cauterio, deslizamiento del tendón muscular por debajo del recto superior hasta alcanzar el cuadrante superonasal. Demarcación epiescleral de nuevo sitio de inserción a 10 milímetros a partir de la inserción nasal del recto superior a lo largo de una línea imaginaria trazada entre estas y la ámpula de la vena vórtice superonasal, donde se fijará el posterior el oblicuo a la epiesclera con una sutura identificada por la serafina. Al borde anterior se fijará sobre esta misma una línea a 5 milímetros por delante de la sutura posterior. Vamos a realizar cierre de la conjuntiva con sutura continua para evitar retracción conjuntival y formación de simbléfaro. El manejo postoperatorio, AINES por 5 días, esteroide más antibiótico terapia tópico por 10 días y vasoconstrictores tópicos por 10 días. En cuanto a las complicaciones de la cirugía de estrabismo, están intraoperatorias, en las cuales podemos encontrar salida de rumor acuoso, sangrado de la incisión conjuntival, compromiso parcial de las fibras musculares, ruptura de los ligamentos de contención de la grasa orbitaria, pérdida de músculo, perforación escleral, perforación de la esclerocoroidea, cicatriz quirúrgica antiestética, escasez de tejido conjuntival, retracción conjuntival y reflejo oculocárdico. Las posoperatorias, erosión corneal, entreabertura de la herida quirúrgica, dehiscencia de la sutura conjuntival, una conjuntivitis infecciosa, quiste de retención conjuntival y granuloma a cuerpo extraño, una celulitis orbitaria, endoftalmitis, necrosis escleral, hipo o hipercorrecciones. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.